Muy buenos días, que el Señor le bendiga, bienvenido, bienvenida. Hoy es 19 de abril de 2026. Damos gracias al Señor que nos da este privilegio de encontrarnos a través de esta plataforma, de este canal, Centro Bíblico Bucaramanga en YouTube. Gracias a usted por atender esta invitación, por conectarse a este espacio. Gracias a quienes también comparten este espacio cada semana, porque el propósito que perseguimos es que la palabra de Dios llegue a muchas personas. Lo que compartimos aquí cada domingo tiene el objetivo de llegar con un mensaje de exhortación, de ánimo, de aliento, de esperanza a cada uno de quienes reciben la preciosa palabra de Dios cada domingo por medio de este programa que realizamos desde Bucaramanga. Decía, el canal se llama Centro Bíblico Bucaramanga en YouTube. Ahí nos puede encontrar y ahí puede encontrar también todos los episodios anteriores, todos los programas que emitimos cada domingo y grabamos para que queden ahí disponibles para quienes quieran usarlo en su edificación o como material para compartir con otras personas. Queremos invitarles también a nuestras actividades en la semana. Estamos estudiando el libro de Éxodo los días martes a las 6:30 de la tarde por medio de una conexión que hacemos en la plataforma Zoom a las 6:30 de la tarde, y cada martes hacemos un estudio de un capítulo de este precioso libro. Ya recorrimos el libro de Génesis y ahora estamos en el libro de Éxodo, y el Señor nos da grandes, preciosas enseñanzas a través de esta serie de estudios. Le invitamos martes 6:30 de la tarde a través de Zoom. Los días miércoles también las damas tienen un espacio muy especial a las 7 de la noche, igualmente por la plataforma Zoom, donde hay comunión entre las hermanas, compañerismo, y hay también edificación a través de la palabra de Dios. 7 de la noche los días miércoles para todas las damas. Y los días jueves nos reunimos como iglesia a orar, a interceder los unos por los otros. Presentamos cada uno los motivos de oración, acciones de gracias, plegarias, peticiones individuales y de grupo, y juntos oramos por cada una de estas peticiones. Eso es los jueves a las 6:30 de la tarde. Y como ya dije, este espacio se origina desde Bucaramanga todos los días domingo a esta hora de la mañana, a las 8 de la mañana, ya no por Zoom, sino a través de la plataforma YouTube y por el canal Centro Bíblico Bucaramanga. También hoy domingo tenemos actividad en cada uno de nuestros lugares de reunión, como pasa en casi todo el planeta, dentro del pueblo evangélico cristiano. Los domingos nos reunimos para tener un tiempo de adoración, de alabanza al Señor, de edificación, de comunión los unos con los otros. Y nosotros aquí en el área metropolitana de Bucaramanga lo hacemos en 3 lugares que tenemos: en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, en la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, en la carrera 17, número 58191, y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506. A las 8:30 de la mañana celebramos la Cena del Señor, y a las 10 de la mañana tenemos una actividad que incluye actividades, clases para niños, incluye un mensaje de la palabra del Señor en el salón principal. Todos invitados a este tiempo donde tendremos comunión los unos con los otros, donde fortalecemos nuestra amistad, nuestro compañerismo, y donde nos edificamos cada uno espiritualmente. Todos cordialmente invitados. Queremos ahora compartir unos cánticos de inspiración cristiana, y es nuestro deseo que usted preste atención al contenido de estos cánticos. Si los conoce, que esperamos que sí, porque son conocidos, pueda ahí donde está usted cantarlos para que el Señor sea glorificado, y también para que usted pueda conectarse espiritualmente a través de la letra y de estas melodías. Volvemos enseguida con el estudio de la palabra del Señor. Sabes que murió Jesús en la cruz, mandado por su Padre Dios, quien tanto nos amó, que a su Hijo
Hijo unigénito dio por ti y por mí, pero no solo murió, resucitó. Y hoy yo sé que vivo está, vive en mi corazón y me ayuda a vencer con su gran poder. Hoy yo canto esta canción con alegría, sabiendo que un hermoso día iré a descansar y con Cristo encontrar grande gozo y paz, grande gozo y paz, grande gozo y paz. Somos uno en Cristo, somos uno uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, y un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Cuando combatido por la adversidad, que haya perdido tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas quieres ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas quieres ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas quieres ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Y así, de esta manera, nos preparamos para escuchar la voz de Dios a través de su palabra y por medio del siervo que Él ha dispuesto para esta mañana. Nuestro hermano Edwin Rangel tiene de parte del Señor un mensaje para compartir con todos nosotros. Preste atención, tome atenta nota de lo que el Señor quiere comunicarle por medio de su siervo y a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu en cada uno. Aíslese de cualquier cosa que le distraiga. Concentre su atención en la voz del Señor. Traiga una libreta de notas y algo con que tomar notas y destine este tiempo para escuchar atentamente la voz del Señor. Está nuestro hermano Edwin Rangel listo. Bienvenido, hermano, que el Señor le bendiga. Adelante. Mis amados hermanos, amigos, el Señor los bendiga. Bienvenido nuevamente a este hermoso espacio que tenemos para escudriñar las Escrituras.
hoy con el deseo de aprender de uno de los personajes, por así decirlo, de la Biblia, donde del cual se profetizó desde mucho tiempo, del cual es muy recordado, que también es muy mencionado, pero no a una buena manera, sino a una manera negativa. Hablo de Judas Iscariote, este hombre que, como lo decía, hay profecías de él desde el Antiguo Testamento, no con nombre, pero sí de aquel que iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo. También es nombrado en el Nuevo Testamento ya como el traidor. Y nosotros le nombramos mucho cuando queremos hacer referencia a una persona traidora, a una persona mala. Decimos que Judas, ¿no? Que ese Judas, y ya entendemos por qué se le dice así. Entonces, este personaje nos enseña que lo primero que podemos ver de él es un gran potencial, el gran potencial que tiene el ser humano para hacerlo mal, para la maldad. Fuera de él habían profecías, pero él tuvo la responsabilidad de sus actos. Eso quiere decir que pudo haber decidido diferente. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe, que nos oriente en esta lectura de la Escritura, en esta enseñanza y que nos dé una voz de alivio a nuestro corazón, de exhortación y de lo que necesitemos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias damos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por las sagradas escrituras. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para honrarla. Ayúdanos para aprender de ella, escudriñarla, Señor. Danos celo por ella, Señor, amor, sed de tu palabra, que podamos ser guiados por ella, Señor. Necesitamos que tú nos hables en esta hora, que tú gobiernes en nuestras vidas, en nuestros corazones. Oh, Señor, este pasaje donde vemos que hay tanta maldad, Señor, en el hombre, en el ser humano, y que necesitamos de ti, oh Señor, para que nuestra vida vaya en pos, Señor, de aquel que nos salvó y nos rescató. Pedimos tu bendición en esta mañana, Señor, y pedimos que hables a nuestros corazones. Lo pedimos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a ubicarnos en dos pasajes, uno en Juan capítulo 12 y el otro vamos a estar en Mateo capítulo 26. Pues allí encontramos estos dos relatos de Judas, cómo se nombra de él y las cosas que él hacía, y cada uno de ellos nos da unas pistas, unas señales de cómo era él. Entonces, como decía, más notorio y despreciado de todos los hombres, yo creo que la humanidad, nadie puede poner en duda esto. Y también quiero que veamos que no fue solo una profecía, no solo que él llegó ya destinado a cometer esa maldad, sino cómo él endurecía su corazón, o lo poco que podemos ver en la escritura, cómo se endureció el corazón de él. Lo paradójico de esto es que Judas significa Dios guía. Iscariote pues es de la región de donde él provenía, Judas Iscariote, pero que era el nombre de un pueblo, de una región, que Noé, que era de Kerioc, un pueblo humilde del sur de Judá. Era el único que no venía o no tenía relación directa con Galilea, que era donde eran todos los otros apóstoles. Algunos vivían allí, otros comerciaban allí o trabajaban allí, la gran mayoría de ellos. Este hombre, su nombre es Judas, Dios guía. Qué ironía, porque realmente quien terminó guiando a Judas fue Satanás, fue él quien le fue llevando. Es el ejemplo claro, mis hermanos, como decía, de la potencial que tiene el ser humano para hacer el mal. Vamos a leer en en Juan capítulo 12, versículos 1 al 8. Juan 12, 1 al 8. Dice, Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena.
Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Qué interesante ver el Señor cómo reacciona ante este acto de Judas. Él, con su misericordia, con su amor, Juan nos lo escribe así tiempo después, ya habiendo sido revelado lo que era Judas, pero Juan no lo conocía en ese momento, ¿cierto? Pero nuestro Señor Jesucristo sí, él conocía el corazón. Y esto que es revelado a Juan y posteriormente también a nosotros por la Escritura, lo sabía Jesús. Él no pensaba en los pobres, él pensaba en sustraer el dinero de la bolsa. Entonces, vemos la hipocresía que había en él, el amor hacia el dinero. Hermanos, y poco a poco nuestro corazón se endurece por ciertas cosas que no sacamos de nosotros. Judas era un hombre que esperaba la redención de Israel, pero no es de esa misma manera, de una manera, podemos decirlo, violenta. De pronto, habiendo leído cómo fue sacado el pueblo de Egipto, con mano fuerte, ¿cierto? Esperaría un Salvador así, entre comillas, otro Moisés. Pero no era solo eso, sino que también era hipócrita, tenía una doble fachada, y todo esto nos muestra que era una persona que sabía lo que estaba haciendo, que manejaba muy bien los hilos, por decirlo de alguna manera, y que obraba a favor de él, siempre. En Mateo capítulo 26, versículos 14 y 16 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Aquí ya había un complot y que muy seguramente ya estaba Judas ahí metido. Ya él tenía el deseo en su corazón de entregarle. De pronto, mis hermanos, sí vio el poder, de pronto no, seguro, lo dice la Escritura, él vio el poder de Jesús, experimentó estar cerca de él, experimentó oír su palabra, sus sermones, ver las sanaciones. Pero cuando el corazón no se alinea, no se doblega, no se humilla ante Dios, sino que quiero seguir con mi expectativa, con mi deseo, pues el corazón se endurece. Seguramente Judas, al ver todo ese poder, diría, qué desperdicio, pudiendo sacarnos de la esclavitud o del régimen de los romanos, lo usa para hablar del amor, lo usa para sanar enfermos, ¿cierto? Y a veces, mis hermanos, nosotros podemos pensar de esa manera, ¿por qué si Dios tiene el poder para actuar de otra manera, por qué suceden estas cosas? ¿Por qué acontecen estas cosas en mi vida o en la vida de otras personas? Y pues debemos quitar la venda de nuestros ojos y no ver como seres humanos, sino ver desde el punto de vista espiritual. Lo que el Señor estaba haciendo era mucho más grande que libertar a unos israelitas, a su pueblo, que haberlos sacado del yugo de Roma. No, le estaba salvando la humanidad entera. Entonces, en las situaciones, en las circunstancias, qué bueno abrir nuestros ojos
y que el Señor nos muestre, nos quite la dureza de corazón y veamos más allá lo que el Señor está realizando. Este mismo pasaje que ya leímos allí en Juan, lo vamos a leer también aquí en Mateo. Mateo 6, 12. Capítulo 26, versículos 6 al 12. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué matáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis con vosotros a los pobres, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para el sepulcro, para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de él. Nuevamente, pero aquí no vemos que nos dice Judas, sino que todos sus discípulos se enojaron al ver esto, versículo 8. Los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? No hay una contradicción, no. Lo que podemos ver es cómo Judas tenía tan engañado a sus amigos, a sus colegas, que los hacía también pensar de la misma manera que él. Y claro, era un perfume, según se conoce, sería como el sueldo de un año en ese tiempo. El sueldo de un año de cada uno de nosotros es bastante, sería bastante para entregar así y, digamos, derramarlo de una otra manera, desperdiciarlo como lo veían ellos. Entonces, Judas cada vez se endurecía y tenía un complot muy bien armado, tenía una fachada, mejor, muy bien armada para mostrar lo que él era. ¿Cómo era él? Hermanos, en Santiago 1, 14, 15 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Este hombre era la concupiscencia, él estaba en un corazón duro, en la deseo de tener dinero, de buscar una ganancia, de tener envidia, también podríamos ver, de orgullo, de avaricia, de falsas expectativas con lo que venía a ser nuestro Señor Jesucristo, lo que venía a ser el Salvador. Hermanos, el deseo no se queda quieto, nunca. El deseo siempre nos va a jalar. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿De qué manera nosotros queremos que obre el Señor? Y hasta dónde doblegamos eso a que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. La tentación, mis hermanos, llega. La tentación no es pecado. Mismo Jesús fue tentado, ¿cierto? Muerto, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice en Hebreos 4. Porque el problema no es la tentación, el problema es nuestro corazón que anhela todas esas cosas. Mateo 15 dice que del corazón salen todas las cosas malas, los pensamientos, las perversidades, todo sale de nuestro corazón. Los homicidios, las orgías, las fornicaciones, los adulterios, todo proviene de allí. Por eso nosotros no podemos confiar en alguien que es, por decirlo así, alguien que es tan malo. Debemos desdoblegarlo. ¿Qué hace que la tentación no llegue al pecado? Primer pecado en Génesis, vemos cómo Eva, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto. El ver, el desear, el justificar. Yo me imagino Judas cuánto justificaba su acto y de qué manera su mente o su corazón justificaba lo que estaba haciendo. Porque eso hace la carne, eso hace el enemigo, justifica el pecado. En Mateo 15
Y, bueno, como leía, del corazón salen todas estas cosas malas. Y todo esto nos impulsa a tomar una decisión, a hacer una acción que nos lleva a consumar el pecado. Hermanos, Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y aún así, cada uno de nosotros tomamos nuestras decisiones. Esto es una delgada línea que hay entre la voluntad de Dios y el actuar del ser humano. Hasta dónde el Señor guía todo con sus hilos y hasta dónde va nuestra responsabilidad por cada una de nuestras decisiones. A veces se puede justificar lo malo, diciendo, no, pero de esto salió algo bueno. Siempre el Señor en su gracia, en su misericordia, en su amor, en su paciencia con nuestra desobediencia, Él tiene misericordia de nosotros. Recordamos el ejemplo de David, ¿cierto? Él traicionó, adulteró, cometió homicidio, engaño con la esposa de Urías. Y después de esto, ese bebé que ella tiene muere. Pero después sale Salomón, un hombre sabio, como ningún otro hombre, obviamente, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir, pero vean, pues de ahí salió algo bueno. Vuelvo y repito, la misericordia del Señor, pero también no podemos olvidar que la espada nunca se apartó de la casa de David. Entonces Dios conoce todo lo de nosotros, mis hermanos. Él sabe lo que va a acontecer y aún la decisión que usted va a tomar. Pero eso no quiere decir que Él nos impulsa pronto a pecar o a hacer algo indebido. Justificarse la idea, hermano, de que, o justificarnos en que Dios tiene el control y usarlo de pronto para evadir responsabilidades. Bueno, si pasó, pues Dios lo quiso. O justificarlo, no confrontar decisión, no confrontarnos con decisiones que tomamos. Dios tiene el control de todo, mis hermanos, del mundo. Pero nosotros decidimos cómo caminamos dentro de ese mundo, dentro de ese rumbo que el Señor tiene. Encontramos profecías en el Salmo 41:9, de que a un amigo era el que le iba a entregar, en el Salmo 55, en Zacarías. Tantas profecías que encontramos acerca de él. Dios, mis hermanos, ordena todos los eventos, para cada uno toma pues las decisiones, sin presión y sin amenaza. Siempre el Señor nos da la oportunidad de obedecerle a Él. En Juan capítulo 13, versículos 21 al 30, dice, Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Vemos la capacidad que tenía de camuflaje Judas. Ni siquiera decían, oiga, vea, yo creo que es por este lado, yo creo este, ¿no? Todos estaban como tan atónitos, sin pensar de quién podía ser de alguno de ellos. Versículo 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este puso Jesús señas, Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tiene la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. O que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vean, mis hermanos, cómo él tenía engañado a todos. Todos pensaban que era un acto de obediencia que Jesús, Judas estaba cometiendo, pero por el contrario,
iba a cometer ya el pecado que hacía rato había estado dándole vueltas y ya era el momento de consumarlo. Y vemos en Mateo capítulo 26, en el versículo 14, cómo él ofrece hacer esto. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me daréis? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Cuando Judas planeaba todas estas cosas en su corazón, mis hermanos, era consciente de la decisión que estaba tomando. Por eso después él llega al arrepentimiento y se quiere buscar una redención entregando el dinero. Pero después de que él toma el pecado, después de que en cierta manera Jesús lo que no había hecho durante todo el tiempo lo desenmascara y no lo desenmascaró delante de todos sus discípulos, no. Solo él le dijo, ya sabemos lo que usted y yo, lo que usted va a hacer. Vaya, hágalo pronto, hágalo rápido. Y él se siente ya desenmascarado, entonces es hora de actuar. Se cae la máscara, se cae todo lo que él pensaba que podía haber ganado, todo cae allí. El orgullo, la avaricia, de pronto también la desilusión de ver que Jesús hablaba y hablaba de entregarse, de morir, diría, bueno, aquí el ahogado del sombrero, vamos a coger lo que podemos. Veía el poder que Jesús tenía, pero también sabía que Jesús no lo iba a usar, no iba a usar ese poder como él quisiera que se usara. En Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bueno, nuestras obras son malas, son perversas. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor cuando lo hacemos todo en nuestras fuerzas, nuestros pensamientos. Pero cuando estamos en Cristo, Él produce en nosotros obras que glorifican a Dios. Seguir a Jesús por una motivación terrenal, mis hermanos, nos lleva a caminos escabrosos, de caídas, de pronto alejarnos aún del Señor, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos. Nosotros necesitamos estar en Él. En Primera de Juan nos habla de que no debemos amar al mundo ni las cosas del mundo, ¿cierto? Si alguno está en el mundo amando esas cosas, el amor del Padre no está en él. En Santiago también nos recuerda que no debemos hacer amistad con el mundo. Judas tenía todas estas cosas en su corazón. Y él fue poco a poco llegando a ese pecado tan terrible de haber entregado al Hijo de Dios. Jesús dijo, a la verdad, pues yo voy, ¿cierto? Como está destinado para el hombre, pero hay de aquel, el que le entrega, el que viene la traición. Mejor le hubiese sido a ese ser no haber nacido. Pero Jesús iba con contra él. Judas también estuvo en el lavamiento de los pies. Entonces veamos el corazón tan duro que había en este hombre. ¿Sí? Tremendamente duro, mis hermanos. Si uno dice, cada vez fue endureciéndose más. Le veía una encuesta, una entrevista, un estudio mejor que se realizó a abusadores sexuales. Y decía que el 80% de los abusadores sexuales son consumidores recurrentes de pornografía. Eso les va dañando su cerebro, les va dañando, les va distorsionando la realidad de la sexualidad, la realidad de los niños, de las niñas, de las personas que abusan. Y poco a poco esas páginas y esos videos le distorsionan su mente. Judas distorsionó su vista, su cosmovisión, la forma de ver el mundo. Él dijo 30 piezas de plata, con esto ya gané. Los abusadores terminan siendo
Eso es una posesión casi demoníaca para llegar a ese punto. De mucho tiempo, de mucho consumir estas cosas, y puede llegar a pasar que también esto con nosotros, no desde ese punto, no desde ese acto, pero sí en otras cosas. Podemos ir cerrando nuestra mente o alimentando nuestros deseos del corazón y terminar perdiendo esas oportunidades de servir al Señor. La luz estaba alumbrando a todos sus apóstoles, pero a Judas le estaba encegueciendo esa luz. Entonces, ya había entrado el tiempo, ya se había acabado el tiempo de hacer algo. Ya Judas iba camino a entregar al Rey, a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo mismo 26, versículos 47 dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En ese momento, mis hermanos, había acabado el tiempo. El día de la salvación se había cerrado para Judas. La misericordia divina dio lugar al juicio divino. En esencia, Judas había sido entregado a Satanás. El pecado había triunfado en el corazón, en su corazón. Satanás se había instalado allí, mis hermanos. Dice por ahí que el corazón es una silla y no puede estar vacía. Si no tenemos a Cristo, Jesús también habla de ello, cuando el corazón está limpio y no lo llenamos de él, viene el enemigo y siembra otras cosas. El día de la salvación ya se había cerrado para Judas. Nosotros siempre tenemos tiempo de arrepentirnos, de pedirle perdón al Señor y que Él sea quien nos guía. Judas estaba empezando a vivir un infierno que él mismo había creado, un infierno que él mismo lo había llevado a perder la vida, no solo la vida mortal de nuestra terrenalidad, sino la vida espiritual. Él termina entregándose, yendo nuevamente ante los principales a devolver la plata. Allí le contestan de una manera que no esperaba él que le contestaran. Él ya tiene la condena, por decirlo así, encima. Pero, ¿cómo Judas llega hasta ese punto de entregar al maestro? Pues mis hermanos, como hemos venido viendo, lleno de pecado, lleno de maldad en su corazón, lleno de ira, de enojo, pero así como Pedro también falló y se arrepintió, Judas debía haberse arrepentido también, pero no lo hizo. Por el contrario, buscó otra salida y ahora, sabiendo que lo que había entregado era precio de sangre y que había fallado. Había fallado en su andar con Jesús. Hermanos, que el Señor nos ayude y que el Señor nos guíe. Que allí, como dice también en Cantares, tener cuidado de las zorras pequeñas, aquellas que dañan el cultivo, aquellas que pervierten nuestro trabajo. Y que el Señor nos ayude, mis hermanos, a que en cualquier situación que nosotros tengamos en nuestro corazón y en nuestra vida, nosotros podamos ponerle a los pies del Señor. Este hombre ya había profecía de él, claro. Había alguien que debía entregarle, pero ese alguien tenía que tener una maldad en su corazón, tenía que tener un corazón duro. Y Judas fue aquel. No conocemos mucho de su historia,
de su padre, pues sabemos que se llamaba Simón, un nombre muy común en ese tiempo, pero más allá de eso, pues no conocemos de él mucho. Sí que era un hombre que deseaba la libertad de Israel, más bien más que la libertad de Israel, deseaba no estar bajo el yugo de Roma y lastimosamente debió afrontar las consecuencias de sus decisiones, al igual que nosotros también debemos hacerlo. No nos justifiquemos en que Dios tiene el control, en que Él conoce todo, sino que miremos nuestro corazón, examinémonos, así como el Señor nos manda cuando vamos a tomar la Santa Cena, ¿cierto? Que cada uno se, se pruebe a sí mismo, miren su corazón, miren qué hay en cada uno de nosotros. Jesús había anunciado la traición de Judas tiempo atrás. Él ya sabía lo que él iba a hacer, Judas también, pero siempre estuvo ahí su palabra de amor para con él también. Así que no temamos, mis hermanos, llevamos para el Señor, confrontemos nuestro corazón ante Él y esperemos en Él para que el Señor sea quien obre en cada uno de nuestros corazones. No nos endurezcamos, sin importar lo que estamos viviendo, porque nos puede llevar a tomar otras decisiones, otras acciones que después nos van a esclavizar o a llevar a gran dolor. El ser un Judas es un personaje que nos enseña, mis hermanos, la capacidad que tiene el hombre. Usted y yo tenemos una capacidad, hermana que me escuchan, para ser los peores padres, para ser los peores esposos. El ser humano tiene una maldad increíble o un potencial increíble para hacer el mal. Y Dios, Jesús, está en nuestro corazón para mostrarnos cómo Él puede transformar a hombres comunes y corrientes de diferentes situaciones en sus vidas para su gloria y para su honra, para alabarle a Él, para glorificarle a Él. Confiemos en el poder de nuestro Señor, abramos nuestro corazón y nuestra mente esperando en Él y confiemos que Él hará. Esperemos, no confiemos en nuestras fuerzas y que el Señor sea quien obre en cada uno de nuestros corazones, con gloria, con poder para su honra. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, pedimos que tú tomes el control, que gobiernes siempre nuestra vida, oh Señor, que suplas la necesidad económica, de salud, de cualquier percance que podamos tener, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a no argumentar en nuestro corazón, a no defender el pecado, sino a sacarlo, Señor, para que no nos lleve a una tragedia grande. Señor, gracias por las escrituras, gracias porque tú nos enseñas a través de ella. Pido tu bendición para que este mensaje pueda perdurar en nuestra mente, en nuestro corazón y nos ayude a tomar decisiones que nos lleve a acercarnos más a ti. Lo pedimos, mi amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y así, de esta manera llegamos al final de este espacio. Le damos gracias a cada uno de quienes se han conectado. Damos gracias a quienes comparten este espacio y lo difunden. Y damos gracias al Señor porque nos da todo lo que necesitamos, todos los recursos suficientes para poder emitir cada domingo con libertad esto que hacemos, que lleva, como ya lo dijimos al comienzo, lleva como propósito compartir de la palabra de Dios con cada uno. Deseamos que el Señor bendiga su vida, que tenga este domingo un domingo lleno de las bendiciones del Señor, asimismo esta semana que estamos comenzando. Nos vemos próximamente. Que el Señor le bendiga. Chao, chao.